¿Cómo es posible que una canción escrita con inspiración diabólica termine siendo cantada en la iglesia como si fuera una alabanza? La respuesta está en el engaño sutil que el enemigo ha perfeccionado desde el principio. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo nos advierte: y no es de extrañar, pues Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Este versículo no solo desenmascara una estrategia antigua, sino que también revela cómo el enemigo puede infiltrar incluso los espacios más sagrados si no estamos espiritualmente alerta. Hoy exploraremos cómo ciertas canciones disfrazadas de espiritualidad pueden desviar el enfoque de Dios y ser herramientas encubiertas del enemigo. Te mostraremos cómo identificar letras contaminadas, melodías manipuladoras y emociones que no provienen del Espíritu Santo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando decides adorarlo en espíritu y en verdad? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que algo que suena tan hermoso pueda estar tan lejos del corazón de Dios? A lo largo de la historia, el enemigo no solo ha atacado desde fuera, sino que ha perfeccionado el arte de infiltrarse en lo sagrado, disfrazando lo profano de espiritualidad. Ya no basta con tentar, ahora el adversario ha aprendido a componer. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo nos advierte con una claridad escalofriante: y no es de extrañar, pues Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Esta revelación no es solo una metáfora, es una realidad que está ocurriendo frente a nuestros ojos. Cada vez que una canción que no honra a Dios se entona con fervor en un altar que se supone consagrado. Muchos creyentes no se dan cuenta de que el enemigo ha cambiado de estrategia. Ya no solo inspira herejías doctrinales o persecuciones abiertas. Ahora su influencia se cuela en las melodías, en las armonías, en letras cargadas de emociones humanas, pero vacías de verdad eterna. Mientras los ojos se cierran y las manos se levantan, no siempre se está adorando al Dios verdadero. A veces se está repitiendo un mensaje que no viene del cielo, sino del infierno disfrazado de inspiración. La música siempre ha sido una herramienta poderosa en el ámbito espiritual. Desde tiempos antiguos el pueblo de Dios ha usado cánticos para expresar adoración, clamor, arrepentimiento y victoria. David tocaba el arpa y los espíritus malignos que atormentaban a Saúl se apartaban. En el templo, los levitas eran apartados exclusivamente para ministrar a través de la música. Pero así como la música puede liberar, también puede esclavizar. Y ese es precisamente el terreno que el enemigo ha empezado a conquistar. No todo lo que se canta en una iglesia proviene del Espíritu Santo. Algunas canciones nacen en estudios musicales donde la palabra de Dios no es bienvenida. Algunas letras son escritas por personas que no conocen a Cristo, pero conocen bien las emociones humanas. Saben cómo tocar las fibras del alma, cómo provocar lágrimas, escalofríos, euforia. Pero el Espíritu Santo no se manifiesta donde se manipula el alma, sino donde se exalta la verdad. Hay iglesias donde se canta con pasión pero sin dirección espiritual, donde se repiten frases sin sentido como mantras disfrazados de adoración. Y mientras las luces se atenúan y la música crece, muchos creen que están siendo tocados por Dios, cuando en realidad están siendo envueltos en una nube emocional que nada tiene que ver con la presencia divina. El enemigo no necesita gritar para engañar. A veces solo necesita una canción con acordes bonitos, palabras dulces y una teología diluida. Jesús dijo en Mateo 15, 8-9,
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres. Este pasaje no habla de paganos, habla de religiosos, de personas que creen estar adorando a Dios, pero lo hacen con formas que no provienen de Él. ¿Y qué mayor forma de culto que la música? ¿Qué mayor herramienta para honrar o profanar su nombre? Hay canciones que no mencionan a Dios ni una sola vez, pero se cantan como si fueran himnos sagrados. Otras repiten verdades parciales, sacadas de contexto, adornadas con frases motivacionales que suenan bien, pero no transforman el corazón, porque lo que no confronta, no convierte. Y lo que no está basado en la palabra, no edifica, solo entretiene. En el libro de Éxodo, cuando Moisés subió al monte Sinaí, el pueblo se desesperó. Aarón, presionado por la multitud, fundió el oro y construyó un becerro para adorarlo, pero no lo llamó Baal ni ningún otro dios extranjero. Lo llamó Jehová. Dijo: mañana será fiesta para Jehová. Éxodo 32:5. El pueblo pensó que estaba adorando a Dios, pero en realidad estaba cometiendo idolatría. Esto nos muestra que no basta con usar el nombre de Dios. Si la adoración no está dirigida por el Espíritu Santo y alineada con su verdad, puede terminar siendo una fiesta para un ídolo disfrazado. Hoy sucede algo parecido. Muchos creyentes cantan con sinceridad canciones que no fueron inspiradas por Dios. Y aunque lo hagan con buenas intenciones, el peligro sigue siendo el mismo. Adorar desde la carne, no desde el Espíritu. Porque no toda sinceridad equivale a verdad. Puedes estar sinceramente equivocado. El enemigo sabe que si logra influenciar la adoración, influenciará el corazón del creyente. Porque lo que se canta, se cree. Y lo que se cree, se vive. Una iglesia que canta canciones sin profundidad bíblica se convierte inevitablemente en una iglesia débil doctrinalmente. Se crea una cultura espiritual superficial, emocional, inestable, como una casa edificada sobre arena que se derrumba cuando llegan las tormentas. Hay un ejemplo impactante en el libro de Daniel. Nabucodonosor mandó construir una estatua de oro y ordenó que todos la adoraran al sonido de la música. Al oír el sonido de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, todos debían postrarse y adorar la imagen. Daniel 3:5. La música no era un simple acompañamiento, era el detonante espiritual que llevaría a la idolatría. Y sigue siéndolo. Hoy, en vez de estatuas visibles, hay ideas, doctrinas y emociones que se levantan como ídolos. Y la música sigue siendo el vehículo que conduce a la rendición. ¿A quién le estás cantando realmente cuando adoras? Muchos cristianos no se detienen a examinar la fuente. Si la canción tiene un ritmo agradable, si la interpreta un grupo famoso, si provoca lágrimas, entonces se asume que viene de Dios. Pero la Biblia no nos llama a probar las emociones, sino a probar los espíritus. 1 Juan 4:1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy podríamos parafrasear ese versículo y decir: no canten toda canción, examinen si su espíritu es de Dios, porque muchas letras disfrazadas han salido al mundo. Una melodía puede inspirar o puede confundir. Una letra puede edificar o puede adormecer. La adoración verdadera no solo toca el alma, transforma el espíritu. Y eso solo es posible cuando lo que se canta está alineado con la palabra, con la santidad de Dios, con el sacrificio de Cristo y con la dirección del Espíritu Santo. Todo lo demás es ruido emocional con apariencia de piedad. Hay personas que se han apartado de Dios y no lo saben, porque siguen yendo a la iglesia, levantando las manos, cantando canciones, pero canciones que nunca les confrontan, que nunca les llaman al arrepentimiento, que nunca les recuerdan
que sin santidad nadie verá al Señor. Cantan sobre bendición, victoria y propósito, pero nunca sobre cruz, quebrantamiento y obediencia. La iglesia de la Odisea pensaba que estaba bien. Decía, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Apocalipsis 3:17. Pero Jesús le responde, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Cuántas iglesias hoy se sienten ricas espiritualmente porque tienen buena música, grandes coros, producciones impecables, pero están vacías del Espíritu Santo porque han reemplazado la adoración verdadera por una experiencia emocional sin profundidad? No se trata de cantar más fuerte, sino de cantar más verdadero. Dios no busca voces afinadas, busca corazones rendidos. No busca talento, busca obediencia. La adoración que agrada al Padre es aquella que nace de un corazón quebrantado, alimentado por la palabra, purificado por la sangre y guiado por el Espíritu. En Juan 4:23-24, Jesús dice algo que debería ser el fundamento de toda música cristiana. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Te das cuenta? No todo el que canta es adorador. Y no todo el que adora lo hace en espíritu y en verdad. La iglesia necesita volver a examinar lo que canta. Necesita discernir qué letras están alineadas con el corazón de Dios y cuáles simplemente suenan bien. No todo lo que se canta en su nombre tiene su aprobación. En Mateo 7:22-23, Jesús advierte: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es posible que también digan, Señor, en tu nombre cantamos, llenamos estadios, grabamos discos, y que Jesús responda, nunca los conocí. El llamado es urgente, el altar no es una tarima, el ministerio de alabanza no es un espectáculo, la adoración no es una actividad secundaria, es una guerra espiritual, una declaración de lealtad, un fuego sagrado que no puede ser manipulado ni contaminado. Si el enemigo logra infiltrar la adoración, entonces ha puesto un pie dentro del corazón del creyente. Por eso esta primera parte es una advertencia, una alerta espiritual para quienes tienen oídos para oír. No se trata de rechazar toda música contemporánea, sino de volver a las Escrituras como el filtro supremo, de dejar que sea el Espíritu Santo quien apruebe cada palabra que sale de nuestros labios cuando cantamos. Porque no hay nada más sagrado que cantarle a Dios. Y no hay nada más peligroso que cantarle al enemigo creyendo que lo hacemos al cielo. Hay melodías que acarician el oído pero adormecen el discernimiento. Letras que suenan dulces pero envenenan la verdad. Frases cuidadosamente escritas que emocionan el alma pero no edifican el espíritu. En un tiempo donde la estética se ha vuelto más importante que la esencia, muchas canciones han abandonado su propósito original de exaltar a Dios para convertirse en expresiones del ego humano disfrazadas de adoración. Lo más alarmante no es que existan, sino que se canten en altares consagrados bajo la convicción errada de que lo bello siempre proviene del cielo. Pero la belleza sin verdad no es revelación divina, es seducción espiritual. La Biblia nos advierte una y otra vez que no todo lo que brilla es luz. En Proverbios 14:12 se nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aplicado a la música, esto significa que una canción puede sonar correcta, incluso conmovedora, y aún así llevarnos lejos del corazón de Dios. La belleza emocional no es garantía de verdad bíblica.
Lo que agrada a los sentidos no siempre agrada al Espíritu Santo. Y lo que toca las emociones, sin transformar la vida, no ha sido inspirado por el cielo. Una de las tácticas más sutiles del enemigo es la dilución del mensaje. En vez de presentar abiertamente el error, introduce verdades incompletas, medias frases sacadas de contexto, palabras motivacionales que suenan piadosas, pero carecen de profundidad espiritual. Una letra que habla solo de victoria sin mencionar la cruz, que exalta las bendiciones sin hablar del arrepentimiento, que proclama identidad sin mencionar obediencia, puede parecer espiritual, pero no lo es. Es una adoración centrada en el hombre, no en Dios. Y si el centro no es Cristo crucificado, entonces es otro evangelio y por lo tanto otra adoración. El apóstol Pablo escribió con severidad en Gálatas 1:6-8: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta advertencia no solo aplica a predicaciones, también a las canciones. Cada letra cantada en el altar debe reflejar el evangelio completo, no solo sus partes más agradables. Hay un lenguaje repetitivo en muchas canciones modernas que sustituye el mensaje de la cruz por frases centradas en el yo. Expresiones como yo declaro, yo recibo, yo decreto, abundan sin ningún respaldo doctrinal claro. La adoración bíblica no es una proclamación de lo que quiero que Dios haga por mí, sino una rendición total a lo que Él ya ha hecho. No es una exaltación de mi potencial, sino una reverencia profunda a su santidad. Cada canción que reemplaza la teología con autoafirmaciones vacías está desviando el enfoque. Ya no se canta para exaltar a Dios, sino para alimentar el ego espiritual de una generación que busca sentirse bien más que ser transformada. Jesús no vino a cantar canciones que endulzaran el oído, vino a predicar verdades que confrontaran el corazón. En Juan 6, cuando habló sobre comer su carne y beber su sangre, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Juan 6:60. Y después de eso muchos lo abandonaron. Él no ajustó su mensaje para retenerlos. No suavizó sus palabras para mantener a las multitudes. Porque donde hay verdad, hay división entre la luz y las tinieblas. Donde hay evangelio auténtico, hay limpieza espiritual. Y donde hay adoración verdadera, hay santidad. Las canciones que agradan a Dios no son aquellas que producen lágrimas sin entendimiento, sino aquellas que mueven arrepentimiento, obediencia y transformación. No se trata de sentir bonito, sino de rendirse por completo. Isaías, cuando tuvo una visión del trono de Dios, no cantó sobre lo que quería recibir, sino que cayó postrado y exclamó: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. El encuentro con la gloria no produce euforia superficial, sino quebrantamiento genuino. Esa es la reacción de un alma que ha sido expuesta a la santidad. Y ese debería ser el fruto de toda adoración que se cante en el altar, ¿no? Cuando una iglesia canta sin discernir, comienza a formar su teología en base a letras y no en base a escritura. Con el tiempo, lo que se canta se cree y lo que se cree se vive. Por eso cada canción es una semilla teológica. Si la semilla está contaminada, el fruto será confusión. Una comunidad que canta sobre Dios como un solucionador de problemas, pero nunca como un Dios santo, justo y celoso, formará creyentes con una fe centrada en beneficios y no en obediencia. El resultado es una generación que no sabe cómo sufrir, cómo resistir, cómo perseverar.
porque nunca se le cantó del costo del discipulado. Jesús dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:38. ¿Cuántas canciones escuchamos hoy que hablen de la cruz como algo que debemos cargar, no solo como una obra consumada a nuestro favor? Hay una verdad que no puede ignorarse. Toda adoración que oculta la cruz termina exaltando otra cosa. Y si el enfoque de la canción no es Cristo crucificado, entonces el alma será exaltada en lugar del espíritu. En el Antiguo Testamento el incienso representaba la adoración que subía hasta el cielo, pero no todo incienso era aceptado. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño delante del Señor, algo que él no les había mandado. Levítico 10:1. Y el juicio fue inmediato. Dios no aceptó su ofrenda, porque aunque parecía adoración, no era obediencia. Esto nos recuerda que incluso en los actos que parecen sagrados, lo importante no es la forma, sino el origen. La adoración verdadera no se improvisa, se vive. No se crea con instrumentos, se sostiene con obediencia. Hoy muchas canciones se producen desde la emoción humana, no desde la dirección del Espíritu. Se diseñan para gustar, no para transformar. Se componen para ser virales, no para ser santas. El problema no es la excelencia musical, sino la ausencia de verdad. No se trata de abandonar la creatividad, sino de someterla al trono de Dios. Porque una canción puede tener 1000 acordes y ninguna reverencia. Puede tener voces afinadas y un mensaje vacío. Puede emocionar multitudes y no provocar ni una sola transformación real. En Romanos 12:1 Pablo ruega que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta palabra racional nos habla de un culto con entendimiento, con conciencia de a quién se adora, por quién se le adora y qué demanda esa adoración. Si una canción no despierta esa conciencia, no está cumpliendo su propósito. Si solo agita las emociones pero no lleva al altar, no está siendo guiada por el Espíritu de Dios. La adoración que agrada al cielo no siempre coincide con la que agrada a las masas. Jesús no buscó popularidad, buscó obediencia. Y ese debe ser el patrón para evaluar cada letra que entonamos. Nos lleva a postrarnos, a humillarnos, a reconocer su majestad, o simplemente nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos. El alma humana es fácilmente conmovida por lo sensible, pero solo el espíritu regenerado responde a la verdad. Y la música tiene la capacidad de hablarle a ambos. Por eso debe ser filtrada cuidadosamente. Hay una distinción que la iglesia moderna ha olvidado entre lo que es conmovedor y lo que es santo. La conmoción puede venir de una melodía bien construida, de una historia emocional o de una atmósfera envolvente. Pero la santidad solo viene del Espíritu Santo. Y lo que Él produce no se basa en acordes, sino en verdad. Jesús oró al Padre en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa es la fuente innegociable de toda adoración verdadera, la palabra de Dios. Una iglesia que canta lo que suena bonito, pero no examina el contenido, está entrenando a sus fieles a desconectarse del discernimiento espiritual. Está enseñando sin querer que lo emocional es suficiente, que si algo me hace llorar, debe ser del Espíritu. Pero el mismo Espíritu que consuela, también confronta. El mismo Espíritu que da gozo, también produce temor reverente. Y ese equilibrio debe estar presente en lo que se canta. Cuando el altar se llena de canciones sin contenido bíblico, se vacía de poder espiritual. La unción no se fabrica con efectos de sonido, se cultiva en la presencia de Dios. Y si lo que cantamos no viene de esa presencia, no puede producir transformación, solo entretenimiento. Las Escrituras nos muestran que la adoración verdadera siempre provocaba una reacción profunda. El templo se llenaba de humo, la tierra temblaba
el corazón se rendía, el pecado era confrontado. ¿Dónde está hoy esa adoración que provoca temblor en el alma? ¿Dónde están las letras que hablan de la grandeza de Dios y no solo de los deseos humanos? La iglesia no puede permitirse cantar lo que no está dispuesta a vivir. No puede entonar palabras huecas, no puede repetir frases sin contenido. Debe volver a ser una comunidad que canta con entendimiento, con reverencia, con temor santo. No se trata de nostalgia por himnos antiguos ni rechazo a lo moderno, sino de fidelidad a la verdad. Una generación que canta sin conocer la palabra es una generación vulnerable al engaño. Por eso, el enemigo no necesita atacar con fuego desde fuera. Le basta con sembrar letras dulces que adormecen el espíritu y lo hacen vulnerable. Toda adoración debe pasar por el filtro de la Escritura, no por lo que produce sensaciones, sino por lo que refleja el carácter de Dios. Las canciones que verdaderamente honran al Señor no siempre son populares, pero siempre son poderosas, porque donde hay verdad, hay libertad. Donde hay reverencia, hay gloria. Donde hay palabra viva, hay transformación. Y ese debe ser el clamor del corazón que desea agradar a Dios con cada nota. Que cada palabra que salga de nuestros labios no solo suene bien, sino que sea agradable a su oído. Porque no estamos cantando para nosotros. No se trata de nuestra experiencia. Se trata de su gloria. Y si no lleva su sello, no tiene su aprobación. Hay algo profundamente inquietante cuando la palabra de Dios comienza a perder espacio en el corazón del culto cristiano. Cuando los púlpitos se acortan para extender el tiempo de la música. Y cuando los mensajes se diluyen, porque ya se ministró durante la adoración. La iglesia ha comenzado a edificar sobre una base inestable. En lugar de construir sobre roca, se edifica sobre sensaciones. Y una fe que se sostiene por emociones es una fe que se desploma cuando esas emociones cambian. Porque lo que no está arraigado en la verdad no tiene raíces que lo sostengan en medio de la prueba. La música no fue diseñada para reemplazar la palabra. Fue creada para servirla, para exaltarla, para conducir el corazón hacia ella. Pero cuando la música se convierte en el centro y la palabra se vuelve un añadido, se produce un desequilibrio espiritual que afecta toda la vida de la iglesia. Lo emocional comienza a dominar sobre lo eterno y lo que se siente bien reemplaza a lo que es correcto. Este patrón no es nuevo. Desde el principio, el enemigo ha intentado desviar la atención del mensaje divino, utilizando lo sensorial como un atajo para seducir. En Deuteronomio 8:3, el Señor dejó claro cuál es la fuente de vida del pueblo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús citó estas mismas palabras cuando fue tentado en el desierto. En un momento de debilidad física, rechazó alimentar el cuerpo, sin antes afirmar la primacía de la palabra. Este acto no fue una simple respuesta a Satanás, fue una declaración eterna para la iglesia. El alimento que sustenta al creyente no es emocional, es espiritual. Y ese alimento solo proviene de la palabra viva. Cuando el culto se enfoca en provocar una experiencia sensorial antes que en proclamar una verdad eterna, la iglesia deja de ser columna y baluarte de la verdad. En 1 de Timoteo 3:15, Pablo define a la iglesia precisamente como la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No dice que es un centro de experiencias ni un lugar de entretenimiento sagrado. Es el sostén visible de una verdad invisible. Y esa verdad no puede nacer del corazón del hombre, ni de la inspiración de una letra conmovedora. Solo emana de la Escritura revelada. Una canción puede conmover, pero solo la palabra puede convertir.
puede agitar las emociones, pero solo la palabra puede renovar la mente. En Romanos 12:12 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación no es fruto de acordes o ambientes cuidadosamente diseñados. Es fruto del encuentro profundo con la verdad eterna. La fe viene por el oír, pero no cualquier sonido produce fe. Romanos 10:17 lo deja claro. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El problema no está en cantar. El problema está en usar el canto para sustituir lo que solo la predicación puede producir. Cuando la iglesia se habitúa a una adoración que no se alimenta de la palabra, comienza a depender de la emoción para sostener su espiritualidad. Esto crea creyentes que necesitan ser estimulados constantemente, que no saben orar si no hay música de fondo, que no pueden buscar a Dios en silencio, que no conocen la Escritura, pero memorizan letras enteras. La adoración pierde entonces su esencia. Ya no es un acto de rendición, sino una búsqueda de estímulo emocional. En 2 Pedro 1:19 se nos habla de una verdad más firme que cualquier experiencia, incluso que visiones celestiales. Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta afirmación no minimiza la experiencia espiritual, pero la somete a un estándar superior. Aún las experiencias más gloriosas deben sujetarse a la autoridad de la palabra. Si esto aplica a visiones celestiales, ¿cuánto más debe aplicar a canciones compuestas por hombres? La tendencia a reemplazar la palabra con música no solo afecta el contenido del culto, sino la formación doctrinal del creyente. Cuando lo que se canta tiene más presencia que lo que se enseña, la iglesia comienza a construir su teología sobre sensaciones. Y las sensaciones son volátiles. Hoy conmueven, mañana se desvanecen. La verdad, en cambio, permanece para siempre. En Isaías 48 está escrito: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es la base que no cambia, que no envejece, que no pierde relevancia. El modelo bíblico de adoración siempre estuvo fundamentado en la revelación. Moisés no subía al monte a buscar una nueva melodía, subía a recibir instrucciones. David no escribió salmos desde su imaginación, sino desde su comunión con Dios. Los profetas no hablaban lo que sentían, sino lo que el Señor les decía. El cántico nuevo en las Escrituras no es sinónimo de novedad creativa, sino de revelación recibida. En Apocalipsis 5:9, los redimidos cantan un cántico nuevo porque han visto al Cordero inmolado. Su canción nace de una verdad eterna, no de una emoción momentánea. Cuando la iglesia abandona la predicación sólida y profunda por una experiencia sensorial, comienzan a alejarse de su llamado. En 2 de Timoteo 4:2-4, Pablo le da a Timoteo una advertencia profética para nuestros días: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La música sin palabra puede fácilmente convertirse en uno de esos maestros emocionales que alimentan el alma pero descuidan el espíritu. El enemigo no necesita destruir la Biblia si logra que la iglesia deje de enseñarla. No necesita impedir que los creyentes la tengan, le basta con que no la lean. Y si logra que el tiempo de adoración
the bone white moon I roam, where shadows breathe like they are grown. The quiet field becomes my guide, a silver truth I never tried to hide. And every step ignites a spark, a gentle fire cutting through the dark. Under the bone white moon tonight, I share the weight I used to fight. Supla el tiempo de instrucción, habrá desplazado la verdad con algo que parece sagrado, pero que no transforma. Porque lo sagrado sin verdad es una apariencia de piedad que niega su poder. Así lo describe 2 de Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Una iglesia que canta mucho pero conoce poco está en peligro, no importa cuán emocionada parezca. Volver a la palabra es volver al fundamento, es recordar que la música debe ser un canal, no un destino, que el Espíritu Santo no necesita manipular emociones porque su verdad es suficiente para quebrantar corazones. Hebreos 4:12 lo dice con claridad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la función que ninguna melodía puede cumplir por sí sola. La música puede preparar el terreno, pero solo la palabra puede sembrar lo eterno. Hay un silencio peligroso en muchas congregaciones, un silencio que no se nota porque está cubierto por el volumen de la música, pero es el silencio de la verdad que ya no se predica con profundidad, de las escrituras que ya no se abren con reverencia, de los mensajes que ya no confrontan el pecado. La emoción ha ganado terreno y en ese terreno no se levantan raíces, solo flores que se marchitan con el tiempo. Lo que se construye sin verdad se derrumba sin aviso. La restauración comienza cuando se devuelve a la palabra el lugar que le corresponde, cuando cada canto se evalúa según las Escrituras, cuando la música no compite con la enseñanza, sino que la respalda, cuando los líderes no diseñan cultos para emocionar, sino para edificar, cuando los creyentes buscan ser alimentados, no entretenidos. Esa es la señal de una iglesia saludable. Su adoración fluye desde la palabra y su música es reflejo de la verdad que se predica. El Espíritu de Dios no se mueve por el volumen de la música, sino por la fidelidad a su palabra. Juan 16:13 nos recuerda que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. No nos conducirá a un estado emocional, sino a una comprensión más profunda de la voluntad de Dios. Esa guía es incompatible con una adoración desconectada de la Escritura. Donde el Espíritu opera, la palabra se exalta. Donde la palabra se exalta, hay frutos duraderos. El culto cristiano no puede reducirse a un momento de alta emoción. Debe ser un encuentro reverente con el Dios que habla, que enseña, que transforma. El corazón puede sentir, pero si no se renueva con verdad, se engaña. Jeremías 17:9 declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso la emoción nunca puede ser la brújula espiritual de la iglesia. La brújula es la palabra, que no cambia, que no se contamina, que no se adapta a la moda, pero que sí transforma todo lo que toca. Una iglesia que canta sin instrucción, que salta sin entendimiento, que repite sin fundamento, se expone al error. No por maldad, sino por ignorancia. Pero la ignorancia no es excusa cuando se tiene acceso a la verdad. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Y ese conocimiento no nace del entusiasmo, sino del estudio, de la meditación, de la exposición constante a la Escritura. Por eso, en un tiempo donde la emoción se ha vuelto el estándar de lo espiritual, es urgente restaurar el lugar de la palabra, volver a cantar lo que se entiende, lo que se sustenta, lo que se vive. Cantar no para provocar una experiencia, sino para responder a una verdad. Cantar no para llenar el tiempo, sino para declarar lo que el cielo ya ha dicho. Porque una canción que no nace de la palabra puede emocionar, pero solo la palabra puede salvar. Cuando la carne se sienta cómoda, el espíritu se retira, porque la presencia del Espíritu Santo nunca habita donde el centro es el hombre, donde la gloria es compartida, donde las palabras exaltan el deseo humano y no la voluntad del Padre. La carne busca protagonismo, el espíritu demanda rendición. Y ese es el conflicto espiritual más peligroso en el altar moderno. La lucha silenciosa entre la carne que se viste de espiritualidad y el espíritu que exige santidad absoluta. En Gálatas 5:17 está escrito: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. No es una diferencia menor, es una guerra. Y cada vez que una canción se enfoca en lo que el creyente quiere recibir, en lo que sueña alcanzar, en lo que espera conquistar, pero omite el llamado a morir, a rendirse, a negarse a sí mismo, se está cediendo territorio a la carne disfrazada de adoración. El espíritu no respalda lo que exalta al hombre. El espíritu no unge lo que idolatra al yo. Muchos han confundido la libertad del espíritu con la exaltación de las emociones. Pero el fruto del espíritu nunca es desenfreno, nunca es protagonismo escénico, nunca es performance espiritual. Donde él habita hay humildad, reverencia, temor santo. La carne busca aplausos, reconocimiento, protagonismo. El espíritu busca un altar sin competencia, un corazón que no comparta su trono. Cuando se canta para impresionar, cuando se compone para vender, cuando se ministra para ser visto, no hay unción, hay espectáculo. Y donde hay espectáculo no hay gloria. Puede haber emoción, pero no transformación. La carne puede memorizar frases bíblicas, puede llorar en medio de una melodía, puede levantar las manos y aparentar rendición, pero Dios no se impresiona con gestos vacíos. En Isaías 29:13 el Señor declara: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa distancia no se mide en metros, se mide en intención, se mide en propósito, se mide en quién está siendo glorificado en lo profundo del alma. Porque una canción puede sonar a adoración, pero ser una exaltación oculta del ego humano. La carne tiene hambre de atención. Quiere reconocimiento por cada nota, cada verso, cada lágrima. Quiere validación por el talento, por la voz, por la habilidad. Pero Dios no unge habilidades, unge corazones quebrantados. No respalda lo que entretiene, respalda lo que edifica. No se agrada del espectáculo bien producido, se agrada del sacrificio que sube como olor grato. En Romanos 8:8 se afirma: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por más afinado que sea el canto, por más elaborado que sea el sonido, si nace en la carne, es rechazado en el cielo. Cuando se canta desde la carne, el altar se convierte en escenario, el ministro en artista, el mensaje en letra comercial y la adoración en un producto de consumo que busca satisfacer al oyente, no honrar al Creador. Se compone lo que vende, se canta lo que gusta, se diseña lo que conmueve, pero el espíritu
No está comprometido con la venta ni con la aceptación del público. Su único interés es que Cristo sea exaltado y que su pueblo sea edificado en verdad. Todo lo demás es paja espiritual que arderá en la presencia de Dios. En Juan 3:30, Juan el Bautista expresó una de las declaraciones más puras de la vida espiritual. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa es la voz del Espíritu. Esa es la postura que habilita su presencia. Esa es la actitud que Él respalda. Pero cuando las canciones hacen crecer al cantante, al compositor, al intérprete, al productor y menguar la centralidad de Cristo, el Espíritu no puede permanecer. Él no comparte la adoración con nadie. No tolera la competencia. No se manifiesta donde el hombre desea controlar la atmósfera y manipular el resultado. La adoración carnal produce sensaciones sin dirección. Genera lágrimas que no llevan a rendición. Provoca gritos que no nacen del quebranto, sino de la exaltación propia. Llena auditorios, pero vacía corazones. Y el peligro más grave es que se disfraza también, que muchos la confunden con un mover genuino de Dios. Pero el Espíritu no puede ser imitado, su fruto no puede ser manufacturado. Donde Él está, hay santidad, hay verdad, hay quebrantamiento real. No se puede producir con luces, ni con coros, ni con atmósferas. Solo se puede provocar con corazones rendidos que no buscan ser vistos, sino usados. El libro de Hechos nos muestra un patrón claro. El Espíritu Santo descendía sobre una iglesia unida, consagrada, centrada en la predicación y en la oración. No sobre eventos diseñados para impactar visualmente. No sobre presentaciones cuidadosamente estructuradas. Él no responde a la forma, responde a la sustancia. No es convocado por el diseño, sino por la intención. En Pentecostés no hubo ensayo previo. Hubo obediencia. No hubo guión humano. Hubo espera santa. Porque la carne puede preparar el ambiente, pero solo el Espíritu puede llenarlo de gloria. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa es la definición de un verdadero adorador. No confía en su capacidad, en su trayectoria, en su técnica. Su única seguridad es que lo que hace es dirigido por el Espíritu. La carne no puede producir lo eterno, no puede generar lo santo, no puede fabricar lo divino. Por eso, todo intento de adorar desde la carne, por más elaborado que sea, está destinado al fracaso espiritual. La iglesia no necesita más canciones que hablen del yo. Necesita cantos que exalten al Cordero. No necesita más letras centradas en lo que se espera recibir, sino en lo que se debe rendir. La carne busca consuelo, pero el Espíritu busca entrega. La carne quiere ser confortada, pero el Espíritu exige ser obedecido. Esa diferencia cambia todo, porque no se puede agradar a ambos. Jesús fue claro, nadie puede servir a dos señores. No se puede servir al Espíritu y a la carne al mismo tiempo. Uno siempre desplazará al otro. Y si se canta para agradar al hombre, se está desplazando al Espíritu de Dios. El altar no es un lugar para proyectar talento, es un lugar para morir. Es donde se debe apagar la voz del ego para que se escuche la del cielo. Donde cada acorde debe ser una ofrenda y cada palabra una declaración de rendición. El problema no es la música contemporánea, no es el ritmo, no es la forma, es el Espíritu que gobierna detrás. Porque se puede cantar un salmo con un corazón orgulloso y se puede entonar un cántico nuevo con humildad absoluta. El Espíritu no mira el estilo, mira la motivación. Y donde la carne reina, Él se aparta. No es casualidad que en los últimos tiempos el enemigo haya puesto tanto énfasis en corromper la música. Porque sabe que donde hay adoración genuina, hay atmósfera de guerra espiritual, hay rompimiento, hay liberación. Pero donde la carne se ha instalado, todo queda en superficie. No hay fruto, no hay poder, no hay gloria.
Solo hay movimiento sin dirección, canción sin esencia, estrategia sin presencia. Y eso, aunque se vea bien desde afuera, está espiritualmente vacío por dentro. En 1 Corintios 1:29, Pablo escribe que Dios obra de esta manera para que nadie se jacte en su presencia. El Espíritu Santo no opera donde hay orgullo disfrazado de espiritualidad. Donde el altar se ha convertido en una pasarela y donde las canciones son diseñadas para impresionar al público más que para conmover el corazón de Dios, no hay espacio para lo eterno. Porque la carne puede disfrazarse de piedad, pero nunca podrá producir el fruto del Espíritu. No hay atajo emocional que reemplace al quebrantamiento genuino. No hay atmósfera creada por el hombre que suplante la gloria que solo el Espíritu puede manifestar. Por eso, cada canción que se canta en una iglesia debe pasar por un filtro espiritual implacable. No si es pegajosa, no si está de moda, no si provoca una reacción emocional, sino si exalta a Cristo, si refleja la verdad de la palabra, si nace de un corazón quebrantado y si es dirigida por el Espíritu. Todo lo demás es una ofrenda extraña que el cielo no recibe, porque no todo lo que suena espiritual proviene del Espíritu, y no todo lo que conmueve al alma agrada a Dios. El verdadero mover del Espíritu Santo siempre glorificará a Cristo, no al hombre. Siempre exaltará la cruz, no el trono del ego. Siempre conducirá al quebrantamiento, no a la exaltación personal. Por eso, cuando una canción comienza a girar en torno al yo, aunque use el lenguaje del reino, su centro ha cambiado. Y cuando el centro cambia, la presencia se apaga. Porque donde la carne se gloría, el espíritu se aparta. Toda iglesia que desea ver un mover genuino del Espíritu debe comenzar por purificar su altar musical. Debe discernir si lo que se canta está alimentando el alma carnal o edificando el espíritu regenerado. Debe confrontar si hay orgullo espiritual disfrazado de adoración. Y debe tener el valor de callar lo que emociona, si eso impide que fluya lo que transforma. Porque no se trata de llenar un programa, sino de cargar una presencia. Y esa presencia no se presta a espectáculos. Solo habita donde hay humildad, donde hay reverencia, donde hay verdad. En este tiempo, más que nunca, el Señor está llamando a una adoración que no se mezcle con el ego, que no tolere la vanagloria, que no negocie con la carne. Porque el Espíritu Santo no habita donde se glorifica al hombre. Él desciende donde Cristo es todo, donde el altar está limpio, donde las letras son bíblicas y donde el pueblo no canta para sentirse bien, sino para ser consumido por su fuego. No todos los que cantan lo hacen para adorar. No todos los que levantan las manos están rindiendo el corazón. Porque hay una diferencia clara entre el adorador que ofrece su vida y el consumidor espiritual que solo busca recibir. Y esta diferencia no está en la música que se escucha, sino en la intención con la que se acerca al altar. En tiempos donde la adoración se ha convertido en una experiencia que se evalúa por sensaciones y no por verdad, Dios sigue buscando lo que Él mismo definió como verdaderos adoradores. No buscadores de consuelo, no coleccionistas de emociones, no asistentes a conciertos disfrazados de culto, sino adoradores en espíritu y en verdad. Jesús no dejó lugar a dudas cuando habló con la mujer samaritana. En Juan 4:23-24 declaró: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No está buscando músicos, está buscando entrega. No está esperando multitudes, está esperando corazones puros. No le impresionan los arreglos vocales, ni los acordes modernos. Lo que busca es verdad. Lo que anhela es sinceridad. Y eso
No nace del talento, nace de la rendición. El consumidor espiritual se acerca preguntando ¿qué puede recibir? El adorador, ¿qué puede rendir? El primero examina si la canción le gusta, si lo hace sentir algo, si lo conecta con lo que necesita. El segundo no examina la melodía, sino su postura delante de Dios. Porque la adoración verdadera no tiene que ver con el ambiente, sino con la actitud interna. No depende de si hay luces o silencio, si el sonido es moderno o antiguo. Depende de si el corazón está limpio, si la intención es santa, si el centro es Cristo y no el yo. La iglesia contemporánea ha dado espacio a una generación de consumidores que se han acostumbrado a medir la adoración por la calidad del sonido, la popularidad de la canción o la emoción que produce. Pero Dios no recibe lo que emociona al hombre. Recibe lo que honra su nombre. En Malaquías 1, el Señor confrontó a su pueblo por ofrecer lo que no le costaba, por presentar sacrificios defectuosos, por cantar sin reverencia. Y en el verso 10 dijo: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque donde no hay honra tampoco hay aprobación. El consumidor busca sentirse bien. El adorador busca que Dios sea exaltado, aunque eso lo confronte, aunque eso lo quebrante. Porque la adoración auténtica no siempre produce gozo inmediato. A veces trae lágrimas de arrepentimiento. A veces sacude el alma. A veces revela áreas ocultas que deben morir. Pero en ese proceso se manifiesta la gloria. Porque Dios no habita en la comodidad espiritual, habita en la verdad que libera. Y esa verdad muchas veces duele antes de restaurar. En Romanos 12:1 el apóstol Pablo ruega que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este culto racional no es una rutina, no es una costumbre, no es un programa dominical, es una entrega consciente, voluntaria, total. Es adoración que involucra toda la vida, no solo el momento del canto. Y cuando el creyente entiende esto, deja de acercarse a Dios con exigencias y comienza a serlo con rendición. El consumidor espiritual no soporta el silencio, necesita constante estimulación. Busca atmósferas diseñadas para mantenerlo entretenido. Pero el adorador puede estar en una habitación vacía, sin música, sin público, sin aplauso, y aún así adorar con todo su ser. Porque la adoración no es un estilo de música, es una postura del alma. No es un momento, es una manera de vivir. Y Dios no busca asistentes a reuniones, busca discípulos rendidos en todo tiempo. Cuando el culto se adapta para satisfacer a los asistentes en lugar de agradar a Dios, la iglesia pierde su esencia. El altar deja de ser lugar de sacrificio y se convierte en plataforma de exhibición. La música deja de ser instrumento de exaltación para transformarse en un producto de consumo. Y el pueblo deja de ser una asamblea santa para convertirse en un público expectante. Pero Dios no se mueve donde el enfoque está en agradar a los hombres. Se mueve donde hay reverencia, donde hay obediencia, donde hay verdad. El libro de Amós expone esta misma problemática. En Amós 5:23 el Señor dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. No porque el sonido fuera incorrecto, sino porque el corazón estaba lejos. Porque se había mantenido la forma, pero se había perdido la esencia. Porque se cantaba sin justicia, sin santidad, sin temor de Dios. El Señor no recibe canciones que vienen de labios que no han sido limpiados. No acepta letras que se repiten sin entendimiento. Él busca adoración que fluya desde la obediencia. La diferencia entre el consumidor y el adorador no está en lo que hacen, sino en por qué lo hacen. Uno canta para sentirse mejor, el otro canta porque ya se ha rendido. Uno busca estímulo, el otro busca rendición. Uno quiere ser llenado
el otro quiere vaciarse delante del trono. Y en esa distinción se define si hay presencia de Dios o solo emoción humana. Porque donde hay adoración verdadera, la carne es callada, el orgullo es quebrado, la voluntad propia es crucificada. Y solo ahí, en ese lugar de muerte al yo, el Espíritu Santo habita con poder. Porque el Padre no busca consumidores exigentes, busca adoradores verdaderos. Una iglesia que canta sin entender se convierte en un pueblo que declara sin convicción, que repite sin discernir, que proclama palabras huecas sin saber lo que está sembrando en su espíritu. Porque lo que se canta no es inofensivo. Cada palabra tiene poder. Cada letra establece una dirección. Cada declaración, aunque rítmica y agradable, forma parte de una construcción doctrinal que, si está equivocada, arrastra a una generación entera hacia un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento y sin verdad. No es exageración, es advertencia. Y no es una suposición, es una realidad que ya está ocurriendo. En Oseas 4:6, Dios pronuncia una sentencia que resuena con fuerza en nuestros días. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No porque faltaran canciones, no porque faltaran reuniones, no porque faltaran músicos, sino porque lo que faltaba era conocimiento. No se trata de tener más contenido, se trata de tener verdad. Cuando la iglesia canta lo que no comprende, comienza a formar teología desde la emoción, no desde la escritura. Y cuando eso sucede, se tergiversa la imagen de Dios, se distorsiona el mensaje del evangelio y se pierde el fundamento de la fe. Hay canciones que suenan bien pero enseñan mal. Letras que repiten promesas fuera de contexto, que declaran bendiciones sin condiciones, que proclaman decretos sin respaldo bíblico. Palabras que invitan a soñar con grandeza, pero nunca mencionan la obediencia, la santidad ni el quebrantamiento. Este tipo de contenido, aunque emotivo, siembra una percepción equivocada de quién es Dios y de cómo actúa. La adoración entonces deja de ser un reflejo de la verdad revelada y se convierte en una construcción emocional moldeada por deseos humanos. Jesús confrontó esta misma actitud en los fariseos de su tiempo. En Mateo 22:29 dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erraban, no porque no fueran religiosos, sino porque ignoraban la verdad. Y donde hay ignorancia, hay error. No importa cuánta pasión se exprese, si no hay fundamento, se está cantando un mensaje erróneo, con fervor, pero sin dirección. Y eso, en lugar de edificar, engaña. En lugar de fortalecer, debilita. Porque la fe no crece con entusiasmo vacío, crece con verdad profunda. Cuando una congregación entona canciones que no sabe discernir, comienza a construir una espiritualidad basada en frases que suenan poderosas pero que no lo son. Se canta victoria, pero no se entiende el precio del sacrificio. Se proclama libertad, pero no se menciona el arrepentimiento. Se habla de gracia, pero no se reconoce el juicio. Esta mezcla produce una generación de creyentes inmaduros que aman cantar pero no saben obedecer, que se emocionan en el culto pero viven sin convicción el resto de la semana. La adoración que no educa, que no instruye, que no guía al creyente hacia la Escritura, termina alejándolo del verdadero carácter de Dios. Porque la música tiene poder formativo, influye en lo que el creyente cree sobre el cielo, sobre el pecado, sobre la salvación, sobre el propósito. Y si lo que se canta no refleja la palabra, tarde o temprano, lo que se vive tampoco lo hará. Una iglesia que canta lo que no entiende, sin darse cuenta, comienza a creer lo que no es verdad. Y cuando eso sucede, ya no se canta al Dios de la Biblia, sino a un ídolo creado a la medida de los sentimientos. En 2 Corintios 11:4,
Pablo advierte sobre la facilidad con la que algunos aceptan otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. No porque fueran abiertamente heréticos, sino porque eran presentados de forma atractiva, convincente, emotiva. Pero no por eso eran verdaderos. Así también ocurre cuando las canciones presentan un Jesús sentimental, indulgente, complaciente, pero ignoran al Cristo que demanda obediencia, que llama a la cruz, que exige negarse a uno mismo. Esa imagen distorsionada, cuando se canta repetidamente, se convierte en doctrina no dicha, pero sí vivida. Por eso cada letra debe ser medida con rigor espiritual. No por cuán hermosa suene, sino por cuán alineada esté con la palabra. No se trata de censurar por censurar, se trata de velar por la salud espiritual del pueblo. Porque cuando la música se vuelve el medio más frecuente de enseñanza en la iglesia, se vuelve también el campo más peligroso para la infiltración del error. Y el enemigo lo sabe. Por eso siembra confusión en forma de canciones. Porque lo que se repite sin discernir se termina creyendo sin examinar. Una iglesia madura canta con entendimiento, no repite por moda, no aplaude sin pensar, examina, discierne, filtra y solo declara lo que puede respaldar con la Escritura. Porque no está buscando llenar el ambiente, está buscando honrar la verdad. Y donde la verdad es exaltada, Dios habita. Pero donde se canta sin saber lo que se dice, aunque haya emoción, el cielo guarda silencio. Si el enemigo logró infiltrarse en la adoración, no fue porque compuso una melodía, sino porque encontró corazones distraídos. No fue porque usó un estilo musical, sino porque aprovechó una iglesia que bajó la guardia, que dejó de vigilar lo que salía de su boca, que olvidó que cada palabra en el altar es semilla sembrada en el Espíritu. Porque no se trata solo de música, se trata de gobierno. No es una batalla de géneros, es una guerra por la influencia espiritual que da forma a lo que el pueblo cree, canta y termina viviendo. El altar fue diseñado como un lugar de fuego, no de entretenimiento, como un espacio donde lo humano muere para que lo divino se manifieste. Pero cuando lo que se canta nace del ego, se alimenta del aplauso y termina glorificando al hombre, el fuego se apaga. Lo que permanece no es la gloria de Dios, sino el eco de una adoración vacía que dejó de tocar el cielo. Por eso el enemigo no necesita destruir la iglesia, solo necesita hacerla cantar lo equivocado con el corazón dormido. Esta generación no será vencida por el pecado escandaloso, sino por la sutileza del error disfrazado de inspiración. No por abandonar la iglesia, sino por aceptar como santo lo que Dios nunca aprobó. No por dejar de cantar, sino por levantar canciones sin verdad, sin discernimiento y sin temor reverente. Porque el mayor engaño no está en el ruido externo, sino en el silencio interno de una conciencia que ya no examina lo que entona. Y donde no hay examen, hay permiso. Donde no hay discernimiento, hay terreno abierto para la confusión. La verdadera restauración comienza cuando el pueblo se atreve a cerrar la boca antes de abrir el corazón. Cuando en lugar de repetir sin pensar se arrodilla a filtrar lo que está proclamando. Cuando deja de preguntar si la música le gusta y empieza a preguntar si Dios la está recibiendo. Porque la adoración no fue hecha para el deleite humano, fue diseñada para la gloria divina. Y donde Dios no es el centro, no importa cuán bien suene, el cielo sigue en silencio. Esta no es una invitación a criticar, es un llamado a purificar. No es un ataque al talento, es un clamor por santidad. Porque mientras el enemigo siga componiendo canciones que la iglesia canta sin darse cuenta, el altar seguirá ocupado. Pero
vacío, lleno de sonidos pero ausente de gloria. Solo cuando el pueblo se levante con discernimiento, con reverencia, con celo por la verdad, las letras volverán a ser ofrenda. Y el altar, una vez más, arderá con el fuego que no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Estamos listos para devolverle a la adoración el temor que le pertenece?